Bienvenidos a todos, esto es Repostería con Matías, los trucos del abuelo, cocina con Riff. Les explico, hoy vamos a hacer una receta con alimentos reciclados. Reciclados es un decir, con un cocido de verduras que hicimos anoche, nos quedaron unas verduritas y los vamos a aprovechar para hacer una quiche de verduras, una quiche Lorraine, con una masa comprada en este caso. Luego explicaré bien cómo hacer. Para esta receta lo primero que vamos a utilizar es un cuarto puerro, 2 dientes de ajo, un tomate entero, natural. Vamos a necesitar también 400 centímetros cúbicos de nata para cocinar y 50 gramos o 100 gramos de parmesano rallado en polvo. Vamos a necesitar también 8 lonchas de jamón serrano que las vamos a meter al horno 10 minutos a 180 grados. Y nos van a quedar unas tejas espectaculares para decorar. También vamos a condimentar con pimienta, sal y un poquito de orégano. Lo primero que tenemos que hacer en casos de panadería, repostería, como les digo siempre, es poner a precalentar el horno a 180 grados. Y cuando lo tenemos caliente vamos a pasar a preparar nuestro molde, el molde que vamos a utilizar para esta receta. Es importante tenerlo preparado con tiempo y el papel vegetal es digamos que es como un ingrediente más, porque va a permitir que no se nos pegue la tarta al fondo y va a ser mucho más fácil trabajarla. Para esto vamos a necesitar un cuchillo afilado pequeño, como ven. Empezamos a cortar siguiendo la circunferencia de nuestro molde. Si fuera rectangular hacemos lo mismo, pero con la forma del molde. Ya ven, así siempre el cuchillo afilado y lo tenemos. Quitamos los restantes del papel y enseguida ya tenemos nuestro molde preparado para trabajar. Hay quienes también le ponen en la base un poco de aceite o de manteca para que se pegue el papel. Yo no lo utilizo porque me parece así más fácil de trabajar. Aquí tenemos nuestra masa, la masa comprada, ya les dije como es en esta ocasión. La próxima vez la haremos una masa casera con más tiempo. Esto es para hacer una receta rápida y fácil. Extendemos la masa procurando siempre cubrir todos los recovecos del molde. Apretamos un poquito, hacemos un poquito de presión con los dedos para que llegue hasta el final y siempre procurando que nos queden unos 2 centímetros de borde para afuera. Aquí tenemos las verduras del cocido. Les explico, para que se conserven perfectamente de una noche o 2 noches hacia el día que la vamos a utilizar, lo que vamos a hacer es guardar las verduras del cocido en agua y ahí las metemos en la nevera, siempre con agua tapando el nivel de las verduras, y eso nos va a garantizar una verdura que esté como el día que la preparamos. Empezamos a cortar el ajo y el puerro y el tomate para terminar la parte del relleno. Como ven, el puerro, tenemos cuarto puerro que lo vamos a cortar a su vez en 4 y eso en trocitos pequeñitos. El tomate lo vamos a cortar en rodajas grandes, porque va a ser el último ingrediente que vamos a utilizar para la quiche y le va a dar un aspecto mucho más casero y mucho más apetecible. Aquí tenemos ya preparado las verduras del cocido con el ajo, el puerro, la sal y la pimienta. Agregamos el parmesano. También vamos a agregar ahora la nata para cocinar, les recuerdo. Agregamos la nata. Es una receta muy fácil y muy rápida y vamos a aprovechar lo que tenemos en casa. Vamos a utilizar ahora los 8 huevos. Ahora cuando lo tengamos solo nos quedará batir un poco y al horno. Como ven, le he echado la sal y la pimienta, eso va a gusto de cada uno. Y ahora sí batimos con un tenedor, no hace falta batir demasiado. Si nos queda algún trozo grande en la parte del cocido lo vamos a romper en este momento con el tenedor. Y como ven, la mezcla ya está hecha. Otro paso importante es pinchar la parte de la base de la masa antes de poner el relleno y de mandarlo al horno, para que no coja tanto aire y se nos cocine mucho mejor la base. Tenemos el relleno, lo depositamos en nuestra base de hojaldre. Ahí está, ya ven, ya va teniendo un colorido importante y vamos a ir terminando ahora con las rodajitas de tomate que hemos cortado antes. Ahí las tienen.
lo más finitas que puedan, con 5 o 6 ya nos bastará para darle un aspecto, como les decía, mucho más casero, mucho más vistoso a nuestra quiche. Una receta francesa, por cierto, muchísimos años de historia y muchísimas modificaciones. Es una receta que nos da mucho juego, podemos utilizar muchos ingredientes que tenemos en casa. Ahora les voy a explicar cómo hacer un buen repulgue o pliegue para los 2 centímetros de masa que habíamos dejado en los laterales. Es una forma de darle otro toque más profesional a nuestra tartaleta, quiche. Y lo que vamos a hacer es, como ven, empezamos por una parte haciendo un pequeño pliegue hacia adentro. Cuando tenemos ese primer pliegue, esa va a ser nuestra base para seguir el repulgue o pliegue. Con un dedo apretamos el pliegue que ya tenemos y con la otra mano hacemos el siguiente. Y así sucesivamente hasta terminar de hacer todo el repulgue a nuestra base. Con cuidado, no tenemos prisa en este momento. Intentamos que quede hacia arriba del relleno, nunca hacia adentro, porque si no eso nos va a hacer que se nos desborden los ingredientes en el horno. Entonces, como ven, el borde yo lo voy dejando hacia arriba, aproximadamente medio centímetro de donde llegó el relleno que tenemos ya preparado. Seguimos con los pliegues. Ven que va quedando con un aspecto de trenza. Como ven, apretamos el pliegue anterior con un dedo y con la otra mano hacemos el siguiente. Así vamos terminando ya los pliegues y esto le va a dar otro aspecto a nuestra tarta. Ya la tenemos. Ahora lo único que nos queda para llevarla al horno es echarle un poquito de aceite de oliva, que le va a dar un toque más crujiente, un poquito de orégano y, como les decía, ahora sí subimos el horno a 200 grados durante 30 minutos. Este es el aspecto que tiene nuestra quiche pasado los 30 minutos. Miren qué pinta. Aquí está buenísima. Como está caliente aún, un truco para sacarla del molde es agarrar con un trapo de la base, el lateral del molde, y con una espátula plana la metemos por debajo y sacamos por entre medio, con mucho cuidado de no quemarnos con el borde, nuestra quiche. Ahora le sacamos la parte de abajo, que como le pusimos papel vegetal o papel de horno, es mucho más fácil de desmoldar, y la pasamos a la bandeja donde la queramos. Ahora sí, procedemos con el emplatado. Miren qué aspecto va a tener nuestra quiche: cremoso, esponjoso y crujiente por arriba y por abajo. Esto es una verdadera maravilla, rápida, fácil de hacer. Vamos con el emplatado. ¿Se acuerdan de las tejas de jamón que les había dicho hoy? Ahí las tenemos. 10 minutitos al final en el horno a 180 grados y las sacamos a enfriar. Otros 5 minutos enfriando, y este es el aspecto que tienen: unas tejas crujientes de jamón serrano que para este plato van a venir espectaculares. Vamos a decorar con una tejita y yo le voy a poner unas 3 o 4 cortaditas de aguacate para darle el toque fresco a la receta. Pueden utilizar otro ingrediente que tengan, mientras sea fresco, que le dé un toque de frescura para contrastar con el caliente y la teja. Terminamos con un poquito de orégano y este es el aspecto de nuestro plato. Espectacular. Así que cuando lo hagan, quiero fotos, recuerden. Como verán, el horno consta de 2 alturas. La parte de arriba, que tenemos la parte de dorado y la parte de calor, son las resistencias. Y la parte de abajo, que es la que va a tirar el calor desde abajo. Entonces, para esta receta de la quiche, lo que vamos a hacer es, los primeros 15 minutos de la receta la vamos a tener en la parte media del horno, con el horno puesto de arriba y de abajo, con el ventilador si lo tenemos con ventilador, o si no, solo de arriba y de abajo sin ventilador. Pasados los 15 minutos, lo que vamos a hacer es retirar nuestra quiche y ponerla directamente en la base del horno caliente, y la dejamos ahí 5 minutos. ¿Para qué? Para que se le haga la base más durita y crujiente. Pasados los 5 minutos, la volvemos a poner en la mitad del horno hasta que se termine la media hora que habíamos dicho que nos llevará la receta a 200 grados. Es un truquito para saber manejar, y siempre también manejar los hornos, porque no siempre las
las recetas que hagamos necesitan estar estáticas, sino que tenemos que jugar un poco con el calor del horno y de dónde viene.